Gritones nació para amplificar historias humanas. Lo vamos a seguir haciendo cada miércoles. Pero hoy abrimos una nueva cancha, un formato para contar las historias menos contadas, las de las marcas deportivas, desde un ángulo narrativo, poniendo mucha atención en momentos inéditos, giros inesperados y escenas increíbles. No como empresas frías, sino como entes vivos, organismos con alma, con caídas, con reinvenciones y con legado. Marcas que se volvieron parte de nuestra historia personal, aunque a veces no lo notamos. Bienvenido. Moberly, Inglaterra. Un pueblo tan pequeño que no necesita más que un dedo para señalarlo en el mapa. Si es que logras ubicarlo en el mapa. Según el censo de 1901, apenas un puñado de familias habitaban este rincón perdido entre Wilmslow y Knotford. Casitas de piedra gris, techos de pizarra perpetuamente mojados, cercas de madera que separaban parcelas de ovejas y una iglesia medieval. St. Wilfrid's, construida alrededor de 1245, como si alguien lo hubiera clavado ahí con un martillo divino y hubiera dicho, aquí se queda hasta que se acabe el mundo. Moberly es el tipo de lugar donde la gente nace, vive, trabaja la tierra, va a misa y muere, todo dentro de un radio de 3 kilómetros. No hay drama, no hay épica, no hay razón para que nadie voltara a ver este punto insignificante en la geografía inglesa. Y sin embargo, Moberly produjo monstruos de ambición, de locura, de esa cosa inexplicable que los gringos llaman grit, y que nosotros los latinos llamamos terquedad sagrada, coraje personal o resiliencia. Porque de esta aldea, de la rectoría de St. Wilfrid's, salieron 2 hermanos. El primero se llamaba George Mallory. Nacido el 18 de junio de 1886, su padre era el reverendo Herbert Mallory, rector del pueblo. Y George fue un niño que se trepaba a los techos de las iglesias, a los árboles, a todo lo que tuviera altura. De grande se obsesionó con una sola idea: conquistar el monte Everest. La montaña más alta del planeta, un colmillo de roca y hielo que nadie había logrado pisar. Cuando un periodista del New York Times le preguntó por qué quería subir, Mallory respondió con 3 palabras que se convirtieron en inmortalidad. Because it's there. Simplemente porque está ahí. El 8 de junio de 1924, George y su compañero Sandy Irving, de apenas 22 años, fueron vistos por última vez como 2 pequeñas figuras negras ascendiendo una cresta cerca de la cumbre del Everest. Luego, las nubes los tragaron. No regresaron jamás. Su cuerpo no sería encontrado sino hasta el 1 de mayo de 1999, congelado y preservado por el hielo a más de 8,000 metros de altura, 75 años después. La nación entera lloró. El rey Jorge V asistió a un servicio fúnebre en la Catedral de San Pablo, la primera y única vez en la historia británica que un montañista recibió ese honor. Pero la historia de Moberly no termina con George. Su hermano menor Trafford, nacido el 11 de julio de 1892 en la misma rectoría, se convirtió en piloto de guerra. Ascendió hasta el rango más alto de la aviación inglesa y fue designado como comandante aéreo de la invasión aliada de Normandía. El día 6 de junio de 1944, exactamente 20 años después de la desaparición de su hermano en el Everest, Trafford murió meses después, el 14 de noviembre de 1944, cuando su avión se estrelló en los Alpes franceses. 2 hermanos, los 2 intentaron conquistar lo imposible, los 2 murieron en el intento, los 2 nacieron en Moberly. Y ahora viene un giro interesante. Porque el mismo año en que George Mallory desaparecía persiguiendo nubes en el Himalaya, el mismo 1924, a pocos metros de la rectoría donde creció, un muchacho de 22 años, hijo de un pintor de casas, registraba oficialmente una empresa llamada Humphrey Brothers. Era el 23 de mayo de 1924, 15 días antes de que Mallory emprendiera su último ascenso. Ese muchacho se llamaba Harold Charles Humphrey, y su montaña no tenía nieve. Su montaña era de algodón, hilo y cuero. Su Everest era el fútbol. Harold nació el 31 de enero de 1902.
en Moberly también, en el seno de una familia sin pedigrí, sin herencia, sin red de seguridad. Su padre James era pintor de casas, no artista, no decorador, pintor de paredes y fachadas con su brocha. Su madre Minnie tenía 29 años cuando lo trajo al mundo. No había biblioteca en esa casa, no había piano, no había glamour, no había conversaciones sobre Oxford ni sobre Cambridge. Lo que había era el olor a pintura de aceite en las manos del padre, el frío de Cheshire metiéndose por cada rendija y el sonido de una madre haciendo milagros con pocas monedas para poner comida en la mesa. Y para entender lo que viene, hay que entender la Inglaterra de 1902. El Imperio Británico controlaba una cuarta parte del planeta, pero dentro de sus propias fronteras, millones vivían en una pobreza feroz. Manchester, la ciudad grande más cercana a Moberly, era conocida como Cottonpolis, la capital mundial del algodón. Sus fábricas textiles alimentaban al mundo, pero sus barrios obreros eran un infierno de hacinamiento, humo de chimenea y enfermedades pulmonares. Y Harold creció entre esos dos mundos, la paz burocrática de Moberly y el rugido industrial de Manchester. Un pie en el campo, otro en la fábrica. Harold era un niño muy inquieto, revoltoso. La página oficial de Umbro lo dice sin rodeos. Era más probable encontrarlo metido en problemas que en los libros buenos de su maestra. Nadie se sorprendió cuando dejó la escuela. Y así fue. A una edad que las fuentes disputan, la página oficial de Umbro dice 13 años y 3/4, mientras que el libro Double Diamond del historiador Alex Ireland indica que dejó la escuela a los 13 y pasó 9 años en el comercio textil antes de fundar Umbro. Harold cerró la puerta de la escuela y salió a buscar trabajo. Cualquiera que sea la versión. Existe una discrepancia menor de la edad exacta. Pero lo importante es que dejó la escuela siendo prácticamente un niño. Era 1915 o 1916, en plena Primera Guerra Mundial. En la Inglaterra de ese momento, un muchacho de clase obrera no se podría dar el lujo de soñar con diplomas. El país necesitaba manos, piernas, cuerpos, y Harold necesitaba comer. Su primer empleo fue en una casa de modas de Manchester, una de esas firmas textiles victorianas de varios pisos que olían a almidón, lana mojada y ambición. Aquí surge otra discrepancia interesante. La página oficial de Umbro describe el edificio como 7 pisos, mientras que el libro de Alex Ireland especifica 14 tramos de barandal de escalera. Entonces, 7 pisos con escalera de ida y vuelta son 14 tramos. Es posible que ambas fuentes estén diciendo lo mismo desde ángulos distintos, pero merece la acotación de que las cifras varían. Ahora, ¿por qué lo digo? La tarea de Harold era pulir los pasamanos de esa escalera, del primer piso hasta el último, y de regreso todos los días con un trapo y un bote de cera. Ahora cierra los ojos, imagínate a ese chamaco flaco, con las manos llenas de ampollas, con un delantal gris, subiendo y bajando esa escalera interminable mientras a su alrededor pasan los sastres con sus tijeras, los cortadores de tela con sus reglas, los vendedores de trajes que le toman las medidas a un caballero con la precisión de un cirujano. Harold no estaba puliendo madera. Harold estaba absorbiendo todo ese universo. La propia página de Umbro lo confirma. Solo con estar cerca de esos profesionales, desarrolló una apreciación del detalle, la calidad y la artesanía de la sastrería fina. Pero obviamente no podemos saber qué cruzaba exactamente por la mente del joven Harold mientras frotaba esos pasamanos. Lo que sí sabemos es que ese contacto temprano con el mundo textil, de alto nivel, dejó en él una marca imborrable. Después de esa primera experiencia, Harold pasó por varias empresas del ramo textil. Trabajó en el comercio del algodón, en mercería, vendiendo botones, hilos, agujas, cintas y finalmente aterrizó en Bukta, una firma de ropa deportiva fundada en 1879 en Stockport, que en aquella época era una de las fábricas de kits de fútbol más antiguas de Inglaterra. En Bukta, Harold empezó como almacenero y fue ascendido a vendedor viajero. Un puesto que suena glamuroso, pero que en realidad significaba cargar maletas pesadísimas de muestras por los trenes de Lancashire y Cheshire, tocando puertas de puerta en puerta
Ir a tiendas deportivas de pueblo en pueblo, durmiendo en pensiones baratas, comiendo sándwiches fríos en estaciones de tren. Pero el contexto económico era brutal. La recesión de posguerra entre 1920 y 21 golpeó a Gran Bretaña con fuerza demoledora. El PIB cayó un estimado de 22% entre agosto de 1920 y mayo del 21. El desempleo se disparó al 11.5%. En ese mismo periodo los precios cayeron un 30% y los salarios reales no mostraron ningún crecimiento entre el 19 y 1926. Así que en Bukta, la crisis obligó a que Harold y sus compañeros aceptaran recortes salariales muy importantes. Y entonces llegó la semana. Una sola semana de desempleo que lo cambió todo. Harold la describió con palabras que queman. Me causó una impresión tan profunda que me juré a mí mismo que nunca jamás volvería a estar sin trabajo. En una nación donde el desempleo rara vez bajó de 1 millón de personas durante todo el periodo entre guerras y alcanzó un pico de más de 3 millones, más del 20% de la población trabajadora, en 1933, esa única semana de incertidumbre fue suficiente para incendiar algo dentro de Harold. No fue rabia. Fue resolución. Fue grit. Y en Bukta, a pesar de su ascenso, la frustración creció. Harold lo expresó con una claridad lacerante. No veía ninguna posibilidad del progreso que yo quería para mí. Tenía una ambición terrible por el éxito, así que inició un pequeño negocio por mi cuenta. Un dato que raramente se menciona y que dice mucho sobre la complejidad de Harold. Su primera pasión deportiva no era el fútbol, curiosamente, era el golf. Fue, de hecho, un golfista talentoso. Llegó a ser capitán del club de Alderley Edge y del de Presbury. Ganó 2 veces el campeonato de Cheshire y jugó scratch, handicap 0, hasta pasados de los 60 años. Pero, en la Inglaterra de los años 20, el golf profesional no ofrecía un ingreso confiable. El fútbol, en cambio, estaba explotando en popularidad, con estadios llenos hasta reventar cada sábado. Entonces, Harold, con su ojo de vendedor entrenado en Bukta, vio la oportunidad. Vamos a 1920. Harold tiene 18 años. La guerra ha terminado hace 2 años, pero la paz no ha traído prosperidad. Ha traído desempleo masivo, inflación desbocada y un boom deportivo de posguerra donde millones de hombres jóvenes, muchos traumatizados por las trincheras, buscan desesperadamente algo en qué creer. Y lo encuentran nada más y nada menos que en el fútbol. Así que Harold le ha pedido a su hermano mayor, Wallace, nacido en 1900, 2 años mayor que él, que se asocie en un negocio. Su madre Minnie les da un capital inicial de 5 libras esterlinas. 5 libras. Para dimensionar 5 libras de 1920, ajustadas por inflación al día de hoy, equivalen aproximadamente a $384. Suficiente para comprar 2 o 3 pares de tacos de fútbol de gama media. Entre $100 y $150 el par. Estoy hablando de hoy, 2026. Así que con eso arrancaron una empresa que vestiría casi al mundo entero. ¿Y la sede corporativa? Un armario. Un closet literal en la parte trasera del Bull's Head, el pub de Moberly que sus padres administraban. Ese pub, y esto es verificable, sigue siendo hoy un lugar abierto al público. Puedes ir, pedir una pinta, sentarte en la barra y estar exactamente en el sitio donde nació una de las marcas deportivas más icónicas de la historia. La operación era simple y primitiva. Harold viajaba a Manchester en tren, compraba ropa deportiva al por mayor, la traía de vuelta a Moberly y la revendía a los parroquianos del pub y a los clubes amateurs de la zona. Eliminaba el intermediario y le ahorraba a los clientes locales el gasto y la molestia de viajar hasta la ciudad. Wallace, su hermano, lo ayudaba al principio, pero pronto se mudó a Leicester y se alejó del negocio. No sabemos exactamente por qué. Las fuentes no detallan si hubo una pelea entre hermanos, una diferencia de visión o simplemente la oportunidad de otro empleo.
Entonces, la salida de Wallace es un agujero negro en la historia. El libro de Alex Ireland solo dice que muy pronto Wallace se movió a Leicester. No hay registro de conflicto, de hecho, entre los hermanos, a diferencia de los Dassler, Adolf y Rudolf, cuya pelea partió la empresa en Adidas y Puma. Aquí la separación parece haber sido silenciosa. Wallace murió en 1950 a los 50 años de edad. La ironía es que su nombre quedó inmortalizado en una marca que él abandonó temprano. Harold se quedó solo, con su armario, sus 5 libras y la convicción de que la ropa deportiva de calidad era un negocio con futuro. Pero Harold no se quedó en el armario mucho tiempo, literalmente. La demanda creció, el negocio se expandió hasta ocupar la habitación entera de Harold, así que las instalaciones se extendieron para incluir el dormitorio, señala el libro de Double Diamond. El boom deportivo de posguerra impulsaba la demanda de equipamiento. Harold reclutó a James Ogden Taylor como su mano derecha y en 1924 decidió dar el salto, dejar de revender y empezar a fabricar. Ahora quiero llevarte al 23 de mayo de 1924. Harold registra oficialmente Humphrey Brothers. Con 22 años de edad, presidente o chairman, como lo quieras llamar, de su propia empresa. Lo acompañan como socios James Ogden Taylor, nombrado director y secretario, y el padre de su esposa, Mira. Cada uno invierte 25 libras, el equivalente a unos $2,600 de hoy, y el banco Williams-Dickons les concede un préstamo de 50 libras, otros $5,200 de hoy a valor presente. Harold guardó siempre una gratitud profunda hacia ese banco. Me trataron como un lord en Williams-Dickons cuando tenía 17 o 18 años y sigue siendo igual. Nunca nos han fallado. Uno de los gerentes del banco, el señor Cunningham, quedó tan impresionado con el joven que se convirtió en uno de los primeros inversores personales de la compañía. Pero el nombre Humphrey Brothers era largo, pesado, imposible de estampar en una etiqueta sin que pareciera un testamento. Harold necesitaba algo corto, punzante, memorable. La solución fue elegante en su sencillez. Tomó las letras Hum de Humphrey y Bro de Brothers. Un bro. ¿Y el logo? Un diamante. Uno solo al principio con el nombre escrito en tipografía gótica entre comillas, como si la propia marca estuviera diciendo con insolencia juvenil, acuérdense de mí. Ese diamante solitario eventualmente se convertiría en el legendario doble diamante, representando a los 2 hermanos, uno de los símbolos más reconocibles en la historia del deporte. Y Harold tenía un mantra que repetiría toda su vida, y que se convertiría en la filosofía fundacional de Umbro. If you look smart, you play smart. On and off the pitch. Si te ves bien, juegas bien, dentro y fuera de la cancha. El negocio crece rápido. Demasiado rápido para un armario de pop y un dormitorio donde dormía Harold. Entonces busca un local y lo encuentra en Green Lane, en el centro de Winslow. Es un antiguo lavadero. Pequeño, un cuartito diminuto. En el libro menciona alrededor de menos de 2 metros cuadrados. Quizás es físicamente imposible para una operación con máquinas. Quizás es un error tipográfico en el libro. Pero vamos a dejarlo como un micro cuartito, sin dar la cifra exacta de cuánto medía. Las condiciones en ese primer periodo son brutales. Para 1926 tenía 6 costureras, trabajando en ese espacio con 2 máquinas de coser primitivas y un cuchillo de ranura para cortar tela. No hay calefacción. El invierno de Cheshire es implacable. La solución que encontraron: quemaban los sobrantes de caucho de la producción para calentarse, soportando un hedor ácido que enrojecía los ojos y quemaba la garganta. Entre esas costureras están personajes que serían la columna vertebral de Umbro durante décadas. Lillian Hayers se había unido primero como una costurera externa, cosiendo shorts en su casa mientras trabajaba a tiempo completo en una fábrica de camisas cercana. El 13 de abril de 1926, con 22 años, se incorporó oficialmente a Umbro junto con su hermana Phyllis Kent. Lillian no se jubilaría hasta 1980, 54 años después. Su hermana Phyllis completó 45 años trabajando en Umbro. Y Alan Bradbury, que entró como mandadero a los 14 años, ascendió hasta convertirse en jefe del departamento
de corte a los 25. Y fue en medio de esas condiciones tan duras cuando apareció la persona que cambiaría todo esto. Helen Jeffrey, la casera del local. Mientras que Harold luchaba con el frío y el caucho quemado, la señora Jeffrey fue haciendo mejoras una por una, hasta instalarles calefacción central, sin cobrarles prácticamente nada extra por ello. Si necesitaban más espacio, solo había que pedirlo. Se convirtió además en accionista junto con su esposo. Y realmente ella es la primera ángel inversionista de Umbro, incluso antes de que existiera este concepto. Harold la describe como un personaje único, con una gratitud tremenda, incluso al grado de quebrarle la voz. Era de oro. No sé por qué existen personas así. Nada era demasiado para ella. Y la renta que pagaba era de 250 libras al año, unos $26,000 de hoy. Para tener contexto, el salario anual promedio de un trabajador inglés en 1924 era de unas 133 libras. Así que 250 libras era una cantidad considerable, casi el doble del sueldo anual de un obrero, no era barato. Lo que lo hacía extraordinario era todo lo que venía incluido, las mejoras, la calefacción, las ampliaciones de espacio y la confianza incondicional de una casera que apostó por ellos cuando nadie más lo hubiera hecho. Esto no era una empresa, era una familia y Harold cultivaba esa familia como un jardinero obsesivo. En julio de 1928, el Consejo aprobó una contribución de 3 libras, unos $300 de hoy, para el paseo de verano de los empleados. Lillian recordaba años después cómo Harold organizaba excursiones anuales con los empleados y sus familias a las iluminaciones de Blackpool, esas noches mágicas de luces en el malecón. La caravana era tan grande que a los niños les ponía etiquetas de identificación colgadas al cuello por si se perdían. Y cuando la demanda aumentaba y los pedidos se acumulaban, los trabajadores hacían algo que dice todo sobre el espíritu de la época. Retrasaban las manecillas del reloj de la fábrica para darse más tiempo de completar los pedidos. Apropiadamente, cuando Umbro cumplió 25 años en 1949, todos los empleados cooperaron para regalarle a Harold un reloj que fue colgado sobre la puerta de la fábrica. La logística de esos primeros años en Umbro es una comedia épica digna de Chaplin. Harold cargaba maletas repletas de muestras por los trenes de Lancashire y Cheshire. Al final del día laboral, las prendas terminaban en diferentes sitios, se llevaban a toda velocidad en bicicleta hasta la estación de tren para despacharlas. Cuando el volumen creció, Harold contrató a una persona muy local, conocida como Whistling Harry el silbador, para que transportara la mercancía en una carretilla de mano. Todo parecía marchar de maravilla, hasta el último viaje. Harry el silbador se estrelló contra un automóvil estacionado, causando 5 libras en daños. ¡Qué ironía! La misma cantidad que la mamá de Harold le dio para iniciar la compañía. $384 de hoy. Exactamente esa cantidad se necesitó para fundar Umbro. Quizás el destino tiene algo de sentido del humor y un montón de curiosidades. Y en su primer año, la empresa pudo invertir en una motocicleta que permitió a Harold expandir su territorio de ventas hacia el sur, adentrándose en los condados de Staffordshire y Shropshire. Pero el verdadero salto llegó en 1925, cuando Harold compró un Austin 7, un automóvil diminuto, poco más grande que una caja de zapatos con motor, y con él introdujo algo revolucionario para la época, un servicio de despacho en 48 horas. Harold en su momento dijo, fue un riesgo, pero nos puso en el mapa porque la gente estaba harta de las entregas tardías. Muchas veces recibíamos el pedido por la mañana y teníamos que fabricarlo el mismo día. Las ventas se dispararon. 2,000 libras el primer año. Unos $200,000 de hoy. 5,000 el segundo. Más o menos $500,000. 8,000 el tercero. Cerca de $1,000,000. La empresa empezó a vender en Londres a través de un representante llamado el señor Blee y realizó sus primeras ventas internacionales. Al año siguiente, el territorio doméstico se había expandido hasta Irlanda del Norte, Escocia y la costa este de Inglaterra. En 1930,
Umbro ya necesitaba más espacio, mucho más espacio. Harold encuentra un terreno en Water Lane, un local de 10,000 pies cuadrados, que se convertirá en las Umbro Works, la sede que operará por más de medio siglo. Pero mudarse significaba dejar a la señora Jeffrey. Y la idea lo aterroriza. Cuando finalmente reúne el valor para decírselo, ella lo mira con esos ojos que han visto crecer el negocio desde cero y le dice con la tranquilidad de quien ya lo sabía. Bueno, por supuesto que lo esperaba. Debes mudarte por el bien de la empresa. Años después, la señora Jeffrey haría algo que confirmó para siempre su lugar en la historia. En una junta anual de accionistas, alertó al consejo directivo sobre una oferta hostil de compra, ayudando a preservar la independencia de la empresa. 10 años. 10 años desde el armario del pub. 10 años desde los $384 de mamá. Y Harold Humphrey está sentado en las gradas del estadio Wembley. En la final de la Copa de Inglaterra de 1934, Manchester City contra Portsmouth. Y los dos equipos, los dos, visten Umbro. Las camisetas están hechas con una tela llamada Tangeroo, fabricada con algodón prima peruano, ligera que absorbe la humedad y seca rápido. Era lo más cercano a tecnología aeroespacial que existía en la ropa deportiva de 1934. Los shorts llevan un inserto de terciopelo llamado Friction Free, diseñado para evitar el roce en los muslos. Umbro predecía con audacia que esta tela revolucionaría el mercado en unas pocas temporadas. En las camisetas con cuello no hay nombres, no hay números. Esos apenas se habían estrenado el año anterior. No hay logos visibles de marca. Solo el escudo de la estrella y la media luna de Portsmouth. Y el blasón de la ciudad de Manchester en el pecho del City. Portsmouth se adelanta al minuto 28, con gol de Seb Rutherford. Los de la costa sur dominan la primera mitad, pero Manchester City sale transformado en la segunda parte. Fred Tilson, quien según las crónicas había prometido a su esposa que él resolvería el partido, empata al minuto 75. Y al minuto 88, con el tiempo agonizando, Tilson anota de nuevo. La remontada está completa. El rey Jorge V baja al césped y le entrega la copa al capitán Sam Cowan. En el arco del City, el joven portero Frank Swift, de apenas 19 años, se desmaya de la emoción al escuchar el silbatazo final. Literalmente pierde el conocimiento en el césped de Wembley. Y ahora viene lo que convierte este día en profecía. En la defensa del Manchester City hay un escocés de 24 años llamado Matt Busby. Este hombre, este jugador anónimo de la línea defensiva, un día se convertirá en el entrenador más legendario del Manchester United, constructor de los Busby Babes, sobreviviente del desastre aéreo de Múnich en 1958, arquitecto del primer equipo inglés en ganar la Copa Europa en 1968 con Umbro en el pecho. ¿Y el árbitro? El hombre que pita esa final es Stanley Roose. En su penúltimo partido como silbante, Roose dejará el arbitraje, se convertirá en secretario de la Federación Inglesa y eventualmente en presidente de la FIFA. Todos estaban ahí, en el mismo césped, con la misma marca en la espalda, sin saber que estaban escribiendo el prólogo de algo enorme. Días después, el secretario del Manchester City, Wilf Wilde, envió un telegrama desde el estado de los talleres de Harold, fechado el 5 de mayo de 1934 y decía: hemos utilizado exclusivamente ropa deportiva Umbro, jerseys, pantalones, medias, slips y tobilleras. En la final de la Copa en Wembley el sábado pasado, la calidad, el ajuste y la elegancia del equipo completo fueron sin duda la perfección. Ese telegrama se convertiría en una reliquia sagrada. En 2011, un diseñador llamado David Blanche lo encontró por casualidad en los archivos de la empresa mientras investigaba el diseño de kit para otra final de Copa del Manchester City, 77 años después. Los periódicos ingleses, con esa mezcla inimitable de asombro y sarcasmo británico, empezaron a llamar a Harold Humphrey algo que él jamás imaginó cuando pulía pasamanos a los 13 años. El Dior
del mundo del fútbol. Un hijo de pintor de casas, un desertor escolar, un tipo que empezó con $300 y un armario en un pub, que aguantó una semana sin trabajo y la convirtió en juramento, que quemaba caucho para no congelarse, ahora vestía a reyes, campeones y al fútbol mismo. Al año siguiente, 1935, los dos finalistas de la Copa, los equipos de Sheffield y West Bromwich, también vistieron umbro. En 1937, el Manchester City ganó la Liga con umbro. El Celtic ganó la Copa Escocesa con umbro. Harold abrió una segunda fábrica con más de 200 empleados en total. Para 1939, Umbro suministraba a los 4 finalistas de las copas inglesa y escocesa simultáneamente. Y entonces, en septiembre de 1939, todo se detuvo. Porque llegó algo peor que cualquier recesión, peor que cualquier semana de desempleo, peor que cualquier invierno en un lavadero sin calefacción. Llegó la guerra. Y con ella, una bomba de 2,000 libras que cayó junto a la fábrica de Harold en plena noche. Y una madre que se negó a evacuar. Y un prisionero de guerra alemán llamado Hansburg, que, contra toda lógica y toda probabilidad, terminaría sentado en la oficina de Umbro como jefe de compras. Pero eso es el acto 2. Harold Humphrey había conquistado su primer montaña. Pero las montañas más altas no son las que subes, son las que te caen encima. 1 de septiembre de 1939 el mundo vuelve a romperse. Adolf Hitler lanza sus ejércitos sobre Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Y Harold Humphrey, con 37 años, con sus fábricas funcionando a toda máquina, con pedidos de kits llegando de toda la isla, mira por la ventana de su oficina en Water Lane, Wilmslow, y sabe que todo va a cambiar. No tengo registro de qué pensó Harold exactamente, pero sé que la empresa tomó decisiones rápidas y definitivas. Lo que sigue es el registro verificable de esas acciones. Las ligas de fútbol inglesas suspenden su actividad inmediatamente, los estadios cierran, los clubes mandan a sus jugadores a casa. De un día para otro, el mercado que Harold había construido durante 15 años desaparece. ¿No te suena familiar hablando o recordando el 2020? El gobierno británico manda una pregunta a todas las empresas industriales del país. Una pregunta simple y brutal. ¿Qué puede hacer usted por Gran Bretaña? La respuesta de Harold llega sin dudarlo. Umbro convierte sus fábricas de ropa deportiva en talleres de producción militar. Las máquinas que cosían shorts de fútbol empiezan a coser uniformes del ejército inglés. Y no solo eso, las fábricas de Umbro participan en la fabricación de los accesorios internos de los bombarderos Lancaster. Los compartimientos interiores, las telas de los asientos, los cobertores de los instrumentos de navegación. Aquí viene una conexión que parece salida de una novela. ¿Recuerdan a Trafford Leigh Mallory? El hermano menor del escalador George Mallory, nacido en la misma Moberly donde nació Harold. Pues bien, Trafford era en 1944 el comandante aéreo supremo de todas las fuerzas aéreas aliadas del día D. Los aviones que coordinó para invadir Normandía, incluidos los Lancaster que volaron esa noche, llevaban en sus interiores materiales cosidos por las mismas manos que habían hecho los kits del Manchester City. El destino de Moberly, una vez más, entrelazado con la historia. No puedo asegurar que los Lancaster específicos de la operación de Trafford llevaran componentes Umbro. Lo que sí está verificado es que Umbro fabricó partes internas para los Lancaster de manera general y que Trafford comandó esa flota. La conexión existe. Su profundidad exacta es lógica pero no documentada. Y entonces, una noche de 1940, la guerra literalmente cayó sobre Harold. Una bomba alemana de 2,000 libras estalló junto a las instalaciones de Umbro en Water Lane. El edificio sobrevivió, por muy poco. Pero lo que realmente salvó a la empresa esa noche no fue la ingeniería, fue una persona. La madre de Harold, Minnie, la misma que había dado 5 libras para que todo empezara, se había negado a evacuarse cuando las autoridades ordenaron el desalojo de la zona industrial. Se quedó en las instalaciones. Cuando explotó la bomba,
Fue ella quien organizó la respuesta, quien evitó el pánico, quien se aseguró de que nada crítico se perdiera. El libro de Double Diamond menciona la negativa de la madre a evacuar y su presencia durante el ataque, pero los detalles específicos de su rol organizativo durante la crisis son inferencia lógica basada en su carácter documentado a lo largo del libro. Lo que sí está verificado es que la fábrica sobrevivió y que Minnie no se fue. Mientras tanto, la cafetería de las fábricas de Umbro sirvió comidas a más de 250,000 soldados durante esos años de guerra. Cientos de miles de hombres que venían de los frentes hambrientos y rotos se sentaron en los comedores de la empresa que hacía short de fútbol y comieron ahí algo caliente. Harold Humphrey no solo fabricó para la guerra, abrió sus puertas a la guerra. Entonces, la guerra terminó en mayo de 1945 y con ella llegaron a Gran Bretaña decenas de miles de prisioneros de guerra alemanes, hombres que habían peleado por Hitler y que ahora vivían en campos controlados por el ejército inglés mientras esperaban ser repatriados. Entre ellos había uno llamado Hans Burg. Hans era alemán, por supuesto, joven, inteligente, y tenía un talento especial para el comercio textil. Había trabajado en la industria de la tela en Alemania antes de que la guerra lo convirtiera en soldado. Los datos sobre Hans Burg en el libro Double Diamond son escasos. Sabemos su nombre, su origen alemán, su rol eventual en Umbro y el contexto de prisionero de la guerra. Los detalles de cómo exactamente fue reclutado son parte del registro histórico general del periodo. No está exactamente detallado con precisión en las fuentes consultadas. Lo que sí sigue, basado en la lógica verificable del periodo, y está vigente en mi mente, es que llegó para involucrarse en Umbro. El gobierno inglés tenía un programa para integrar a los prisioneros alemanes en el trabajo civil antes de su repatriación. Harold Humphrey estaba reconstruyendo su empresa después de la guerra. Necesitaba manos, conocimiento, gente de confianza. Alguien lo puso en contacto con Hans. O Hans llegó a las fábricas de Umbro por uno de esos canales de los que nadie recuerda el origen exacto. Lo que sí sé es lo que pasó después. Hans no se fue. No volvió a Alemania cuando pudo. Se quedó en Umbro. Y eventualmente, contra toda lógica de la posguerra, en un país donde el dolor de la guerra era todavía fresco y el resentimiento contra Alemania era perfectamente razonable, se convirtió en jefe del departamento de compras de la empresa. Piensa en lo que eso significa. Harold, cuyas fábricas habían fabricado uniformes para los soldados que pelearon contra Hans, cuya madre casi muere en un bombardeo alemán, le dio a este hombre, su antiguo enemigo, las llaves del departamento más sensible de su empresa, las compras, los proveedores, la cadena de suministro. Eso no es negocios, es un acto de humanidad. Y Hans corresponde con una lealtad que duró décadas. Así que la guerra termina y Harold hace lo que siempre ha hecho, actúa antes de que otros siquiera terminen de pensar. Mientras la mayoría de las empresas inglesas tardaban años en reconvertirse de vuelta a la producción civil, Umbro ya estaba abriendo una nueva fábrica en Stockport. En 1947, antes de que la economía inglesa terminara de despertar de su letargo de posguerra, ya había construido instalaciones nuevas y había vuelto a contratar. Las ligas de fútbol retoman su actividad, los estadios vuelven a llenarse y los ingleses traumatizados, hambrientos de normalidad, necesitados de algo en qué creer, llenan los estadios como nunca antes. La asistencia al fútbol profesional en Inglaterra alcanza niveles históricos en 1948 y 1949. Más de 41 millones de entradas vendidas en una sola temporada. Umbro, por supuesto, estaba lista. Harold, de alguna manera, lo había calculado. Ya no podía ni quería cargar con todo solo. Así que tenía un hijo, John Humphrey. Y John creció literalmente entre las telas, las máquinas de coser y los pedidos internacionales. No fue a Oxford, no fue a Cambridge, aprendió el negocio en las fábricas de su padre. Igual que Harold había aprendido el mundo textil puliendo pasamanos de escalera. John se convirtió en director de Umbro y también en director del Manchester City, que era cliente y prácticamente socio espiritual de la marca desde 1934. El registro que tengo sobre John Humphrey es limitado. Sé por archivo
que fue director de Umbro y del Manchester y que murió el 17 de febrero de 1979, según el Manchester Evening News. El detalle de su formación en las fábricas del padre es inferencia artesanal y verosímil basada en el patrón familiar. No está explícitamente documentado. Cuando se dice que Umbro se hizo global, la gente suele pensar en el Mundial de 1966, pero el salto al mundo empezó antes, y de manera más silenciosa. En el 52, Helsinki, Finlandia, Juegos Olímpicos de Verano. El equipo olímpico de Gran Bretaña entra al estadio vistiendo Umbro. No es un equipo de fútbol, es la delegación completa. Los corredores, los saltadores, los nadadores. El doble diamante ya no es solo fútbol, es deporte. Es Gran Bretaña al mundo. Y Umbro continuaría vistiendo al equipo olímpico británico por 20 años más. Y aquí viene uno de esos momentos que parecen demasiado perfectos para ser reales, y sin embargo son completamente reales y verificables. 6 de mayo de 1954 en Oxford, Inglaterra. Un estudiante de medicina de 25 años llamado Roger Bannister está parado en la línea de salida de la pista de atletismo de Iffley Road, en la Universidad de Oxford. Hay viento. Tanto viento que Bannister ha dudado 2 veces lograr el récord ese día. Pero el viento amaina, disminuye, y Bannister corre. Disparo de salida. 3 minutos 59 segundos y 4 décimas. La primera milla en menos de 4 minutos en la historia de la humanidad. El Daily Telegraph de Londres, en ese momento, describió la hazaña como el máximo objetivo deportivo tan elusivo y aparentemente inalcanzable como el Everest. Y la conexión con el Everest no era casual. Edmund Hillary y Tenzing Norgay habían llegado a la cima apenas un año antes, en mayo del 1953. El mundo estaba conquistando sus imposibles uno por uno. Roger Bannister rompió esa barrera vistiendo un conjunto de atletismo fabricado por Umbro. Aquí el hecho de que Umbro vistiera al equipo olímpico británico desde el 52 está verificado. La conexión específica con la milla de Bannister es referencia en la historia general de Umbro, pero necesita la acotación de que no todas las fuentes lo citan explícitamente como el kit oficial de Umbro. Pero lo más probable es que fuera el uniforme del Club de Atletismo de Oxford, que en ese periodo era suplido por Umbro. El vínculo es sólido, pero no tiene la misma certeza que la camiseta del Mundial del 66. Regresando a Harold, supo de la hazaña esa misma tarde. Y si alguna vez necesitó una señal de que Umbro ya no era solo una empresa de short de fútbol, allí estaba. 1950. El Estadio Maracaná, Río de Janeiro. La mayor catástrofe en la historia del fútbol brasileño. Brasil necesitaba ganar o empatar contra Uruguay para ganar su primer mundial en casa. Ante más de 200,000 personas, el estadio más grande del mundo, Alcides Quiña, marca el gol de Uruguay al minuto 79 y congela a una nación entera. El silencio del Maracaná después del gol se considera uno de los sonidos más devastadores en la historia del deporte. Brasil lloró durante días y cuando los dirigentes de la selección reaccionaron, tomaron una decisión que cambiaría el fútbol para siempre. Quitarse las camisetas blancas con las que jugaron esa derrota. Las mismas que habían usado en toda su historia. Y empezar de nuevo. Un joven diseñador de 19 años llamado Aldair García Ascli, de pelotas en el sur de Brasil, ganó el concurso para diseñar el nuevo uniforme. Su propuesta: amarillo, verde, azul y blanco. Los 4 colores de la bandera brasileña. Esa camiseta amarilla que hoy todo el mundo reconoce como un símbolo de alegría, de fútbol mágico, de lo más hermoso del deporte, nació de la peor derrota de Brasil. Una empresa brasileña llamada Atleta fabricó la nueva camiseta para el Mundial de 1954, convirtiéndose en el primer proveedor oficial de una selección nacional en la historia del fútbol. Y entonces apareció Umbro. Para el Mundial de 1958 en Suecia, Umbro llegó a un acuerdo con Atleta para fabricar conjuntamente las camisetas de Brasil.
No fue una situación, fue una alianza. No fue al azar ni una sustitución, fue una especie de partnership. Y el conocimiento técnico que tiene Umbro en telas de alto rendimiento combinado con el diseño brasileño funcionó. Brasil llegó a la final contra Suecia, el país anfitrión, y aquí hay un dato curioso que pocas personas conocen. Brasil no pudo usar su camiseta amarilla en la final. FIFA ordenó que como Suecia era local y ambos equipos tenían colores similares, Brasil debía cambiar. Los dirigentes brasileños, según la leyenda, salieron corriendo a buscar camisetas azules en las tiendas de Estocolmo y les cosieron el escudo de la CBF a toda velocidad antes del partido. Esta historia de salir a compras en Suecia es la leyenda más citada, pero algunos historiadores la cuestionan. Lo que sí está verificado es que Brasil jugó la final con una camiseta azul que no era su habitual kit principal. Si fue comprada en el mercado esa noche o era un kit de repuesto es aún debatido. Lo presentamos como leyenda porque así se conoce en el mundo del fútbol y a lo mejor alguien que escuche esta historia sabe la verdad. En esa final azul con una camiseta que nadie esperaba jugó un niño de 17 años que se llamaba Edson Arantes do Nascimento. Sí, el mundo lo conocería como Pelé. Brasil ganó 5-2 su primer mundial, con Umbro en el pecho, aunque fuera azul ese día. 4 años después, en 1962 en Chile, Brasil volvió a ganar el mundial otra vez con Umbro, esta vez con la camiseta amarilla, esta vez sin Pelé en la final, lesionado en el segundo partido, pero con Garrincha, el hombre de las piernas torcidas, que dribleaba como si el balón tuviera vida propia, llevando a Brasil en sus espaldas. En 1970, en México, Brasil ganó su tercer mundial. El más bello de todos, según para muchos, con una selección que incluía Pelé, Rivelino, Jairzinho y Carlos Alberto, y con kits fabricados con la participación de Umbro. 3 mundiales con el doble diamante. La relación de co-fabricación entre Umbro y atleta está verificada para el 58, 62 y 70. El reparto exacto del trabajo de fabricación entre ambas empresas no está detallado en las fuentes disponibles. Somos fabricados con la participación de Umbro como forma precisa y verificable. Vamos a julio de 1966. Gran Bretaña es anfitriona del Mundial y Harold Humphrey, con 64 años, ha conseguido algo que ningún fabricante de ropa deportiva en la historia del mundo había logrado antes y que probablemente ninguno logrará igualar jamás. De las 16 selecciones que participan en el Mundial de 1966 en Inglaterra, 15 visten Umbro. 15 de 16. El único equipo que no lo hace es la Unión Soviética. Piensa en lo que esto significa. Alemania Occidental, Umbro Brasil, Umbro Argentina, Umbro Portugal, Umbro México, Umbro Italia, Umbro Uruguay, Umbro y por supuesto el anfitrión, Inglaterra, Umbro. Este no fue un accidente, esto fue el resultado de 40 años de Harold viajando en tren con maletas de muestras, de entender que la calidad no se negocia, de construir relaciones con las federaciones de fútbol cuando nadie más les prestaba atención. Harold fue a ver a los dirigentes de las federaciones cuando el fútbol internacional todavía era amateur, cuando nadie imaginaba que las camisetas serían algún día un negocio de miles de millones de dólares. Obviamente los detalles específicos de cómo Harold negoció con cada contrato, con cada selección, están documentados en las fuentes. Lo que sí está verificado es el resultado. De nuevo, 15 de 16 equipos con Umbro en dicho mundial. El 30 de julio de 1966, final del mundial, Inglaterra contra Alemania Occidental en Wembley. Bobby Moore, el capitán, serenidad hecha hombre, el más elegante defensa de Inglaterra producido jamás, viste la camiseta roja número 6 de Umbro, mangas largas, cuello redondo, sin nombre en la espalda, sin logotipo visible de la marca, solo el escudo de los 3 leones. Geoff Hurst, el número 10, marcará ese día el hat-trick en la historia de las finales del Mundial, porque sus 3 goles, el primero el empate, el gol de polémico rebote en el larguero y el cuarto en el minuto 120, los metió vistiendo esa camiseta roja Umbro.
Cuando el comentarista Kenneth Wolstenholme pronunció las palabras más famosas en la historia del fútbol inglés, "Some people are on the pitch, they think it's all over. It is now." Bobby Moore levantó la Copa Jules Rimet con esa camiseta roja de manga larga con el doble diamante invisible en la etiqueta interna. La camiseta roja número 6 de Bobby Moore desapareció, literalmente. Décadas después, su hija Roberta y su ex esposa Tina buscaron desesperadamente la camiseta. En 2021, la FIFA les comunicó que había sido encontrada en manos de un comprador privado desconocido. La familia no ha podido recuperarla todavía. La camiseta número 10 de Geoff Hurst sí apareció en 2000. Fue vendida en Christie's por 91,750 libras. En 2016, Sotheby's la tasó entre 300,000 y 500,000 libras, pero no encontró comprador al precio de reserva. El propietario la aseguró por 1,000,000 de libras. Una camiseta de algodón, del tamaño de una playera de fútbol, que Harold Humphrey fabricó en su fábrica de Winslow, asegurada en 1,000,000 de libras. Y ese mismo año, 1966, la camiseta roja de Inglaterra fue votada en una encuesta de más de 2,000 fanáticos como el kit de fútbol más icónico de todos los tiempos. Umbro llega a México. Y México le devolvió a Umbro uno de esos momentos más extravagantes y brillantes en la historia del diseño deportivo. Corría 1991, la Federación Mexicana de Fútbol había terminado su contrato con Adidas y buscaba nuevo proveedor. Umbro ganó el contrato. 4 años de vestir al Tri, el equipo más querido de América Latina. Y entonces llegó el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Y llegó con él un portero de apenas unos 73 metros que a veces salía a atacar, que en un solo año de su carrera en el club marcó 14 goles como delantero y que tenía la costumbre más escandalosa del fútbol mundial: diseñar sus propias camisetas de portero. Su nombre, Jorge Campos. Conocido en México como el Brody, o el Inmortal, o el Surfer, Campos llegó a Umbro con sus diseños en mano. Colores que quemaban los ojos: rosa neón, amarillo eléctrico, verde fosforescente, naranja alucinante, todo mezclando en patrones que parecían diseñados por alguien que se comió un arco iris y luego lo vomitó en un lienzo. No había reglas, no había límites, solo Campos y su visión de lo que un portero debía parecer. Imposible de ignorar. Umbro fabricó esas camisetas, las fabricó exactamente como Campos las dibujó, sin censura ni un centímetro de esos colores imposibles. Las fuentes confirman que Campos diseñaba sus propias camisetas de portero. La relación exacta de qué tanto controló el proceso de fabricación con Umbro versus cuánto fue iniciativa propia de Campos no está detallada. Lo que sí está verificado es que Umbro fabricó los kits de México en ese periodo y que las camisetas de Campos son de esa época. Y funcionó. A los 31 años, en el Mundial del 94 en Estados Unidos, Jorge Campos se convirtió en una de las figuras más reconocidas del torneo. No por sus paradas, sino por sus camisetas de portero que se convirtieron en una leyenda visual del fútbol. Cabe destacar que también es un magnífico jugador. Hoy, esa camiseta naranja y rosa del Mundial del 94 está exhibida en el Museo de la FIFA en Zúrich, como una obra de arte. No como un artefacto deportivo, como arte, literalmente. Quiero llevarte ahora al 3 de junio de 1997, Ciudad de Lyon, Francia, Estadio Gérald. Brasil contra Francia. Partido inaugural del Torneo de Francia, un torneo de preparación para el Mundial del año siguiente. El árbitro es el danés Kim Milton Nielsen. Al minuto 21, el centrocampista francés Didier Deschamps hace una falta sobre Romario, a 40 metros del arco de Francia. Dunga, parado sobre la pelota, Zinedine Zidane en la barrera francesa, y entonces, desde la izquierda con sus piernas musculosas y su sonrisa de quien sabe exactamente lo que va a hacer, se acerca el lateral izquierdo número 6 de Brasil, Roberto Carlos. El mismo círculo central, Roberto Carlos. Silencio espectacular. Roberto Carlos tomó 18 pasos de distancia. Y entonces
golpeó el balón con el exterior de su pie izquierdo, con una potencia que los físicos luego calcularían en 130 kilómetros por hora. La pelota salió disparada hacia la derecha de Fabián Barthé, tan desviada que el niño mascota detrás de la portería se agachó para no recibir el balonazo. Y entonces, la pelota giró. Un giro imposible. Un arco de bananero que desafió todo lo que los físicos pensaban saber sobre aerodinámica. La pelota curvó hacia adentro, rozó el poste y entró. Barthé ni se movió, ni un centímetro, porque no había nada que hacer. La pelota no debía entrar. La física decía que no iba a entrar y sin embargo entró. Roberto Carlos corrió a celebrar. Sus compañeros lo alcanzaron con caras de incredulidad. En las tribunas, 2 físicos franceses que estaban en el partido tomaron nota de lo que había visto y publicaron un estudio académico sobre la hidrodinámica del disparo. Ese gol, ese momento en el que la física dijo no y Roberto Carlos dijo sí, de todas formas, fue visto por millones de personas en el mundo entero. Y Brasil, en ese momento, vestía una camiseta amarilla de Umbro con el número 6 en la espalda. Ese gol es hoy uno de los 10 más reproducidos en la historia de YouTube. Ha sido visto cientos de millones de veces. Seguramente has visto ese gol. Y si no, ve corriendo a YouTube y búscalo. La camiseta de Brasil en ese periodo, 1997, correspondía a la era de Umbro con Brasil antes de que Nike tomara el contrato. Verificamos que fue en el periodo de Umbro. El número exacto de reproducciones en YouTube no está verificado con cifra exacta, velo a buscar. Pero sí son cientos de millones de reproducciones. Y siendo conservador, Regresemos un momento al Manchester United. La relación entre Umbro y el United era para entonces una historia de amor de 40 años. Desde 1945 el United había vestido Umbro en prácticamente toda su gloria. Las camisetas en las que Matt Busby ganó la Copa de Europa de 1968, las camisetas en las que George Best, Dennis Law y Bobby Charlton se convirtieron en leyenda. Pero en el mundo del fútbol de los años 90, el deporte se había convertido en industria y las industrias se rigen por dinero. Era 1996. El Manchester United era el club más grande del mundo. Nike ofreció 50 millones de libras por 4 años para quedarse con el contrato del United. Una cifra para ese entonces astronómica. Umbro respondió. Peter Kenyon, originado de Stalybridge, Cheshire, el mismo condado de Moberly, el mismo condado donde Harold había construido todo, era el director de operaciones de Umbro. Y Kenyon conocía el valor del United mejor que nadie. Umbro ofreció 80 millones de libras por 6 años. 80 millones. El contrato del kit de fútbol más grande de la historia en ese momento. Nike se retiró. Reebok se retiró. El United firmó con Umbro. Martin Edwards, el presidente del United en ese entonces, lo explicó sin rodeos. Estábamos contentos con los 4 años que habíamos tenido con ellos y fueron a vernos anticipadamente para renovar. En ese contrato de 6 años, el United ganó la Liga Premier de 1996 y 97, la FA Cup de 1996 y el triplete histórico de 1999. Liga, la FA Cup y la Copa de Europa en la misma temporada con una camiseta de Umbro. El triplete del 99, la noche del 26 de mayo de 1999 en Barcelona, United perdiendo 1-0 al Bayern Múnich en el minuto 91 y en el minuto 91-93, en 2 golpes de una brutalidad emocionalmente incomparable, Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer dieron vuelta al partido 2-1. La copa era del United. Y entonces vino la traición, no de una persona, de un mercado. En 2002, el contrato terminó. Y Nike, la misma empresa que Umbro había vencido en el 96, regresó con más dinero y se llevó al United. Umbro perdió a su socio histórico de medio siglo, pero no perdió su alma. Para el 2006, Umbro reportaba ingresos anuales de más de 276 millones de dólares. Y si se suman las ventas de sus 45 licenciatarios internacionales, la cifra llegaba a 755 millones de dólares.
El doble diamante estaba en los kits de la selección de Inglaterra, Irlanda, Suecia, Noruega y 6 equipos de la Premier League. En octubre del 2007 llegó la llamada. Una llamada desde Beaverton, Oregon, Estados Unidos, desde las oficinas de Nike. Mark Parker, presidente y director de Nike, dijo públicamente: Umbro es una marca con un poderoso legado y una experiencia profunda en el deporte más popular del mundo. Nike ofreció 285 millones de libras, más o menos 582 millones de dólares por Umbro, un precio que representaba un premio del 61% sobre el valor de la acción. La empresa que Harold Humphrey fundó con 5 libras desde el armario de un pub en Moberly fue evaluada en más de 500 millones de dólares. De sus 5 libras, cuando mamá lo apoyó, a más de 500 millones. Del armario de Bull's Head al piso de la bolsa de Londres. Pero Nike, con toda su potencia, no supo qué hacer con Umbro. Y 5 años después, en 2012 volvió a venderla, esta vez por 225 millones de dólares a una empresa americana llamada Iconics. Nike compró en 500 y vendió en 200, una pérdida de alrededor de 350 millones de dólares. El dinero no entiende el alma de las marcas. Porque Umbro no había muerto. Seguía en los estadios, seguía en los vestidores, seguía cosida a mano en las etiquetas de los kits de clubs de las divisiones más bajas de Inglaterra, donde el fútbol todavía huele a pasto mojado y sueños sin pulir. En algún lugar del norte de Manchester, en los archivos polvorientos de una empresa que cumplió 100 años en el 2024, todavía existe ese telegrama de Manchester City fechado el 5 de mayo de 1934. Todavía existe la firma de Harold en el papel de registro y de Humphrey Brothers. Todavía existe el espíritu de un chamaco de 13 años subiendo y bajando pasamanos con un trapo y un bote de cera, absorbiendo un universo que nadie más podía ver. Vendieron la marca por más de 500 millones, pero hay cosas que no tienen precio. Y los números del siguiente acto te van a demostrar exactamente por qué. Hubo un momento exacto en la historia, un punto preciso en el tiempo en el que si mirabas cualquier cancha de fútbol en Gran Bretaña, era prácticamente imposible no ver el doble diamante. A finales de los años 60, el 85% de los equipos de fútbol profesional en Gran Bretaña vestían Umbro. No el 30, no el 50, el 85%. Es decir, solo 1 de cada 9 equipos usaba otra marca. El resto, todos, doble diamante en la etiqueta. Celtic, primer club británico en ganar la Copa de Europa en 1967 con Umbro. Liverpool, sus primeras 4 Copas de Europa consecutivas, de 1977 al 84, todas con Umbro. Leeds, Tottenham, West Ham, Everton y los 2 rivales más feroces de Manchester, el City y el United. Y aquí hay una pregunta que quizás tienes el derecho de hacerte. ¿Cómo puede una sola marca vestir a los 2 enemigos de Manchester al mismo tiempo? Piénsalo como el sastre del barrio. Cuando tu vecindario tiene un solo sastre, el único que sabe hacer trajes de calidad, el único que tiene las telas correctas, el único que puede entregarte en 48 horas. Todo el mundo va con él. No importa si la familia Fernández y la familia García llevan 40 años sin hablarse. Si se miran feo en misa, si sus hijos pelean en el recreo, los 2 van al mismo sastre. No es traición. Es conveniencia. Es un monopolio con alma. Umbro fue ese sastre. Por décadas. Y los hechos verificados son estos. Manchester City y Umbro empezaron su historia en 1934. Esa final de Wembley que vimos en el primer acto, y ese vínculo duró con pequeñas interrupciones hasta 1997. 63 años de historia compartida. La Copa de Europa del City en el 70, sus títulos de liga en esa época, todo con el doble diamante. Manchester United y Umbro arrancaron en 1945, cuando acabó la guerra y el fútbol regresó a los estadios. Y siguieron juntos hasta 1975, 30 años, en los que Matt Busby
llevó al United a su primera Copa de Europa en 1968, con una camiseta azul de Umbro, porque el United tuvo que cambiar de color esa noche en Wembley frente al Benfica de Eusebio. Entonces los dos rivales sí coincidieron bajo la misma marca, principalmente durante los años 60 y principios de los 70, pero en aquel fútbol nadie pensaba en exclusividades de ciudad. No había guerra de marcas, no había contratos de imagen. Había un sastre que hacía bien su trabajo y dos familias que lo sabían. Y ahora viene el dato que parece inventado, pero que es completamente real y verificable. El dato que convierte a Umbro en algo más que una empresa de ropa deportiva. ¿Recuerdas a Matt Busby, el jugador de 24 años que en 1934 defendió los colores del Manchester City en esa final de Wembley, donde Harold Humphrey vio por primera vez el doble diamante en dos equipos al mismo tiempo? Ese mismo Matt Busby se convirtió décadas después en el entrenador más legendario del Manchester United y en 1968, en la final de la Copa de Europa en Wembley, con la camiseta azul de Umbro, ese hombre levantó la copa más grande de Europa con los ojos aguados de emoción. Un hombre, los dos rivales de Manchester, una sola marca, en los dos momentos más grandes de su vida. Todo verificado. Tanto los sueños de Umbro con el City, con el United, están documentados. La coincidencia de Busby en ambos momentos es prácticamente poesía documental. Pero el cuento del sastre tenía fecha de caducidad, porque en los años 80 y 90 el barrio no llegó un nuevo sastre. Llegaron dos imperios. Y cuando los imperios llegan, los sastres tienen que elegir. Para entender lo que pasó a Umbro, necesitas entender lo que le pasó al fútbol. La Premier League arrancó en 1992 y vendió sus derechos de televisión por 191 millones de libras. 5 veces más que la liga anterior. Los clubes se cotizaron en bolsa, las camisetas dejaron de ser ropa deportiva y se convirtieron en productos de consumo masivo con márgenes prácticamente de farmacia. Y en ese nuevo mundo aparecieron dos gigantes con músculos que Umbro nunca pudo igualar. Adidas, fundada por los hermanos Dassler en Alemania, cuya pelea fraternal los partió en dos empresas enemigas, Adidas y Puma, llevaba décadas dominando el fútbol continental europeo, y Nike, la empresa de Oregon que había empezado vendiendo zapatillas en el maletero de un coche, tomó la decisión estratégica de entrar al fútbol a lo grande. Sus números son demoledores. A principios de los 90, los ingresos de Nike por fútbol eran de apenas $40 millones. Para mediados de los 2000, esa cifra había llegado a más de $1.500 millones, un crecimiento de más del 3.600% en una década. Frente a esos músculos, Umbro era una empresa gloriosísima, pero de peso welter en un torneo de pesos pesados. El sastre del barrio, que había vestido todos durante décadas, de pronto tenía enfrente a dos cadenas de moda internacional dispuestas a pagar lo que fuera por quedarse con los clientes más valiosos. En 1992, el año exacto en que la Premier League transformó el fútbol en negocio global, la familia Humphrey tomó la decisión que Harold probablemente nunca imaginó cuando puso sus 5 libras sobre la mesa. Vendieron. El comprador fue Stone Manufacturing, una empresa de ropa interior de Carolina del Sur que llevaba desde los años 80 manejando la licencia de Umbro en los Estados Unidos. El precio aproximado 2.9 millones de libras, hoy aproximadamente 8.5 millones de dólares. La empresa que vestía el 85% del fútbol inglés y que había puesto el doble diamante en los mundiales de 1958, 62 y 66 se vendió por el equivalente a 8 millones y medio, menos de lo que gana un delantero mediocre de la Premier League en una temporada al día de hoy. La venta de 1992 a una empresa de ropa interior de Carolina del Sur es el primer momento de fusiones y adquisiciones que empieza a vivir Umbro en su historia. Desde los años 80, Stone manejaba la licencia de Umbro en Estados Unidos. Así que, digamos que el movimiento natural fue adquirirla, pero la historia
de fusiones y adquisiciones de Umbro no se queda ahí. Bajo su nueva dueña americana, Umbro adoptó una estrategia clara: solo fútbol, nada más. Nada de diversificar, fútbol y punto. Funcionó durante algunos años. Entre el 91 y 1995 el negocio creció fuertemente en Europa y Sudamérica. Pero el crecimiento tenía un límite. Los costos de patrocinio se disparaban porque Adidas y Nike empujaban los precios hacia arriba. Umbro, con los recursos de una empresa de ropa interior de Carolina del Sur detrás, no podía seguir el mismo ritmo. Para 1998, Umbro y sus 4 unidades operativas en Reino Unido, Francia, Alemania y Hong Kong reportaron ventas de $196 millones, equivalentes al día de hoy, 2026, a más de 300 millones, pero con una pérdida neta de 16 millones. Vendían mucho, pero perdían igualmente. En mayo de 1999, Stone vendió Umbro a la firma de capital de riesgo Doty Hanson por 90 millones de libras, unos 228 millones de dólares de 2026. Doty tomó el 100% de la empresa con un plan claro: ordenar, crecer y salir a la bolsa con ganancia. Pero antes de que llegara la crisis del 98, hubo un momento de gloria pura que vale la pena contar en detalle. En 1996, Umbro todavía es propiedad de Stone Manufacturing. El Manchester United, el club más valioso del planeta en ese momento, necesitaba renovar su contrato de camiseta. Nike llega con una oferta que nadie había visto antes en el mundo del fútbol: 50 millones de libras por 4 años. En valores de 2026, el equivalente a unos 137 millones de dólares. La mayor cifra jamás ofrecida por un contrato de kit de fútbol en la historia del deporte hasta ese momento. Imagínate, la sala quedó en silencio con esa oferta. Y entonces aparece Peter Kenyon, director de operaciones de Umbro, nacido en Stalybridge, Greater Manchester, el mismo condado de Cheshire donde Harold Humphrey había construido todos en un armario de pop. Él conocía el valor de United mejor que nadie en esa habitación, así que Kenyon respondió sin titubear: nosotros ponemos 80 millones de libras en la mesa por 6 años. Nike se retiró, Reebok se retiró, el United firmó con Umbro. El contrato de kit más grande en la historia del fútbol hasta ese entonces. Más de 200 millones de dólares al día de hoy. En esos 6 años de contrato, vestidos con el doble diamante, el United ganó la Liga Premier de 1996, 97, 99, 2000 y 2001, la FA Cup 1996 y la del 99 y el triplete histórico de 1999, la Liga, la FA Cup y la Copa de Europa en la misma temporada. El 26 de mayo de 1999, en el Camp Nou de Barcelona, el United pierde 1-0 contra el Bayern Múnich en el minuto 90. Los directivos alemanes ya estaban grabando sus nombres en la copa y entonces, en los 3 minutos más dementes de la historia del fútbol inglés, Teddy Sheringham empata en el 91 y Ole Gunnar Solskjaer mete el gol segundo en el 93. 2-1. Triplete Copa de Europa. Todo eso bordado con el doble diamante. Pero en 2002 el contrato terminó y Nike, la misma empresa que Umbro había derrotado en esa sala de juntas 6 años antes, regresó con una billetera todavía más cargada. El United se fue. La relación de medio siglo entre Umbro y el Manchester llegó a su fin. El City, que había dejado a Umbro en 1997 para irse con Kappa, también siguió su propio camino. El sastre de barrio se quedó sin sus 2 clientes más grandes. Las 2 familias enemigas se habían ido, cada uno con su propio modista de lujo, y el sastre tuvo que encontrar la manera de seguir siendo relevante en un barrio que ya no era solo un barrio. Julio de 2003. La Oficina de Comercio Justo del gobierno británico termina una investigación de 3 años y anuncia su veredicto. Umbro, el Manchester United, la Federación Inglesa de Fútbol y 8 cadenas de tiendas deportivas habían acordado en secreto fijar el precio de las camisetas réplica, manteniéndolo artificialmente alto.
sin competencia real, amenazando a cualquier minorista que intentara vender las más baratas con cortarle el suministro. El mecanismo era criminal en su sencillez. Las camisetas costaba producirlas más o menos 7 libras. Las vendían al público por 39.99 libras, un margen de casi 500%, protegido por un acuerdo ilegal. Las multas llegaron. Ascendieron a más de 18 millones de libras, unos 41 millones de dólares de 2026. JJB Sports tuvo que pagar cerca de 18 millones de dólares, Umbro 14 millones, Manchester United 3 millones de dólares y la Federación Inglesa alrededor de 158,000 libras. Después del escándalo, una vez restaurada la libre competencia, los precios de las camisetas réplica cayeron a la mitad. Significa que durante años millones de padres en Inglaterra pagaron el doble por ponerle a su hijo la playera de su equipo. Harold Humphrey construyó Umbro creyendo que la ropa de calidad debía llegar a las personas, que si te ves bien, juegas bien. La distancia entre esa filosofía y este escándalo es uno de los capítulos más incómodos de la historia de la marca. La empresa, que empezó dando servicio de 48 horas para que nadie se quedara sin su kit, terminó acordando en secreto para que ese mismo kit costara el doble de lo que debía. Todo está verificado por diferentes artículos y papers, e incluso la Oficina de Comercio Justo. El United apeló y su multa se redujo ligeramente. Hecho histórico documentado. Bobby Moore, el capitán más elegante que el fútbol inglés ha producido jamás, el hombre que el 30 de julio de 1966 levantó la copa Jules Rimet en Wembley con esa camiseta roja de manga larga, número 6, fabricada en la fábrica de Umbro en Wilmslow, Cheshire. Sí, ese Bobby Moore murió el 24 de febrero de 1993 de cáncer de colon a los 51 años. Una muerte injusta, prematura, quizás, que sacudió a Inglaterra entera. Y en algún momento antes de morir, nadie sabe exactamente cuándo, esa camiseta desapareció. Su exesposa Tina Moore la había guardado en una bolsa deportiva azul en el ático de la casa familiar que tenían en Essex. Junto con ella, otra joya que haría llorar a cualquier hincha, la camiseta que el propio Pelé le había regalado en el Mundial de 1970. El intercambio más famoso en la historia del fútbol, dos reyes saludándose en el vestuario. Cuando Tina fue al ático a buscarlas, la bolsa estaba vacía. Las buscó durante décadas, hasta que en 2021 la Federación Inglesa la llamó con una noticia perturbadora. La camiseta de la final del 66 había sido encontrada en manos de un comprador privado desconocido, que la había adquirido en una subasta. Nadie sabe cómo llegó de ese ático al martillo de una casa de subastas. Nadie sabe en qué año fue subastada. El comprador sigue siendo anónimo. La hija de Bobby, Roberta Moore, lo describió así. Fue un shock enorme. La información era vaga. La camisa había aparecido en la subasta de un fallecido desconocido. Era difícil comprenderlo. Para noviembre de 2024, un bufete legal londinense de alto perfil seguía investigando. La última pista apuntaba a un coleccionista privado llamado Neville Evans, descrito como el mayor coleccionista de memorabilia futbolística de Gran Bretaña, que no confirmó ni desmintió tener la prenda. Una camiseta de algodón del tamaño de cualquier playera, fabricada en Wilmslow por las manos de las costureras de Harold Humphrey, hoy asegurada en 1 millón de libras. El equivalente a 1.6 millones de dólares de 2026, desaparecida en algún rincón de Inglaterra que no tiene nombre. Existe otra camiseta roja de Moore del 66, un repuesto que nunca usó en partido, subastada en 1999 por 44,000 libras. La que busca la familia es la que usó durante el partido y con la que levantó la copa. Esa es la que sigue desaparecida. Ahora, aquí están otros hechos de la cadena de propietarios limpios y verificados con todo y valores al día de hoy, 2026. Entra la empresa en una etapa de fusiones y adquisiciones muy interesante. En 1992, Stone Manufacturing compra Umbro a la familia Humphrey.
más o menos por 3 millones de libras, hoy unos 8.5 millones de dólares. La empresa que vistió al 85% del fútbol inglés y que puso el doble diamante en 3 mundiales valía en ese momento menos de lo que gana un delantero mediocre de la Premier League en una temporada. 1999, Doughty Hanson compra el 100% de Umbro a Stone Manufacturing, más o menos 90 millones de libras, hoy unos 228 millones de dólares. Stone tuvo la empresa 7 años. La reconvirtió de fabricante a marca de licencias y salió con una ganancia multiplicada por muchas veces el precio de entrada. 2004. Doughty Hanson saca a Umbro a bolsa en Londres. Doughty baja su participación del 100% al 57%. Valuación de salida, unos 250 millones de libras. Hoy, 460 millones de dólares. El fondo de capital de riesgo casi triplicó su inversión en 5 años. 2008. Nike adquiere el 100% del capital de Umbro. Más o menos en 285 millones de libras, unos 582 millones de dólares. Hoy, más o menos por ahí, sigue la misma cifra. Un 61% de prima sobre el precio de la acción. Nike compró primero el 19% de la compañía en diciembre de 2007 y completó el 100% en enero del 2008. Dato curioso. La cadena JJB Sports, la misma multada junto con Umbro en el escándalo de precios de 2003, salió a comprar urgentemente un 10% de las acciones de Umbro cuando se anunció la compra de Nike, intentando proteger sus intereses. No sirvió de nada. Nike se quedó con el 100% de todas formas. Lo que Nike hizo después: transfirió los contratos más valiosos, la selección de Inglaterra que Umbro había vestido desde 1954, directamente a la marca Nike. El Manchester City, que había vuelto a Umbro en 2009, también migró al paraguas Nike. Umbro quedó como marca de segunda fila dentro del mismo portafolio que la había comprado. 2012, Nike vende el 100% de Umbro a Iconics Brand Group por 225 millones de dólares, hoy unos 315 millones. Así que Nike compró por el equivalente a 560 millones de hoy y vendió por 315 millones. Una pérdida de valor de más o menos 246 millones de dólares en términos ajustados. El dinero no entiende el alma de las marcas. El sastre de barrio valía mucho más que su precio en libras. Pero eso solo lo entiende quien alguna vez fue el taller que fundó Umbro y pudo constatar la manera que hacían esos trajes de barrio. Así que, sí, Nike tuvo una pérdida muy importante. Y en 2026, ¿qué es Umbro? Claramente no es Nike, no es Adidas, pero tampoco es un fantasma. En 2024, Umbro cumplió 100 años de existir. Y lo celebró con una colección de centenario diseñada en la intersección del deporte y la moda, con colaboraciones de marcas como Aries, Palace y Supreme. Señal de que el doble diamante sigue siendo una referencia cultural, incluso si ya no domina los vestidores. En Brasil, uno de sus mercados activos, la tienda en línea de Umbro generó alrededor de 5 millones de dólares en 2024 con proyección de crecimiento del 10 al 15%. Modesto frente a los miles de millones de Nike, pero real y vivo. Umbro viste hoy a clubes históricos, pero no elite, al West Ham, al PSV Eindhoven, varios clubes de segunda fila en Europa. No es el key de la Champions, no es el key de los que todavía sueñan con llegar. Y el último dato curioso que cierra el círculo: según el registro histórico de los mundiales, Umbro es responsable de exactamente un título mundial directo como proveedor oficial. Inglaterra, 1966. El resto, Brasil, en el 58, en el 62 y 70, fue en cofabricación con la empresa brasileña Atleta. Desde 1970, los campeones del mundo han vestido Adidas 5 veces y Nike 2 veces. Un título, uno solo, pero el más famoso de todos.
3 actos, 100 años, 5 libras que mamá dio en su momento a recibir una compra millonaria por Nike. Del armario de un pub al ático donde desaparece la camiseta más buscada de Inglaterra. De una costurera que quemaba caucho para no congelarse a una multa de más de 6 millones de libras por fijar precios ilegalmente. ¿Qué queda? Entonces, vamos a los 5 puntos llenos de grit, de coraje personal, de resiliencia. Punto 1. El hambre que no se olvida. Harold Humphrey vivió una semana sin trabajo, solo una. Y esa semana lo persiguió de manera productiva toda su vida. Lo empujó a crear antes de que otros terminaran de pensar, a moverse cuando el mercado todavía dormía. Los números en valores de hoy. Ventas año 1, 2,000 libras, hoy $132,000. Ventas año 2, 5,000 libras, hoy $324,000. Ventas año 3, 8,000 libras, hoy $508,000. Una curva que no viene de capital externo ni de inversores sofisticados. Viene de un hombre que recordaba con precisión lo que era no tener nada. El grit empieza con hambre. No la del éxito fácil, la del que sabe exactamente lo que cuesta que todo se acabe. Punto 2. Resistir lo que te cae encima sin haberlo pedido. Umbro sobrevivió a una bomba de 2,000 libras cayendo junto a su fábrica, una guerra que cerró todos sus mercados y las obligó a coser uniformes militares, ventas de 340 millones equivalentes con pérdidas de 28 millones en el 98, ser comprada por el equivalente a 561 millones y revendida por 315 millones por Nike, perder a Inglaterra, al United y al City en menos de una década, y en 2024 todavía lanzó una colección de centenario. Todavía hay chicos en estadios de segunda división con el doble diamante en el pecho. El grit no es no caerte, es caerte y seguir pareciendo que tienes plan. Punto 3. Reconvertirte sin traicionarte. De un lavadero de 18 metros cuadrados a componentes de bombarderos Lancaster, de clubes amateurs de Cheshire al Brasil de Pelé, de réplicas para aficionados a colaboraciones con Supreme y Palace en moda urbana. La forma cambió siempre. El doble diamante no cambió nunca. El grit es saber qué parte de ti es negociable y qué parte es sagrada. Punto 4. Las personas pesan más que los balances. Sin Minnie y sus 5 libras, no hay Umbro. Sin Helen Jeffrey, la casera que puso calefacción sin cobrar y alertó sobre la oferta hostil, la empresa muere en Green Lane. Sin Lillian Hayers, 54 años cosiendo sin fallar, no hay continuidad. Sin Hans Burg, el prisionero de guerra alemán que terminó como jefe de compras, no hay cadena de suministro de posguerra. Sin Peter Kenyon, el chico de Cheshire que dijo 80 millones cuando Nike dijo 50, no hay triplete del 99. Ninguno tiene estatua, pero sin ellos, la historia no existe. El grid más difícil de elegir bien es el de las personas que acompañarán tu viaje. Punto 5. Aceptar que tu mejor momento ya pasó y seguir jugando de todas formas. Umbro ya no vestirá 15, 16 selecciones en un mundial. Ya no dominará el 85% del fútbol inglés. Ya no firmará contratos de 80 millones de libras con el United. De más de 309 millones de ingresos anuales ajustados a 2026. Hacer una operación de 5 millones en Brasil. De ser evaluada en más de 500 millones de dólares a ser revendida por 300. Pero la camiseta de George Hurst, la que Harold fabricó en Wilmslow, está asegurada en más de $1 millón hoy. La de Bobby Moore, robada, buscada por abogados de alto perfil, no tiene precio porque todavía ni siquiera ha sido encontrada. El legado no caduca aunque el negocio se achique. El grid final es este. Jugar bien cuando ya no eres el favorito. Porque la grandeza no la define el marcador de hoy, la define lo que le cuenten a los que vienen después sobre cómo jugaste cuando nadie apostaba por ti. 5 libras, un armario, un diamante. 100 años después, el doble diamante sigue cosido en los estadios que recuerdan, en las subastas que asombran, en los museos que exhiben la camiseta de Jorge Campos como obra de arte, en la colección de centenario que una nueva generación usa sin saber exactamente la historia que carga sobre la espalda. Y en algún ático de Essex, en una bolsa deportiva azul que alguien tomó sin permiso, la camiseta más buscada del fútbol inglés todavía espera que alguien la lleve a casa. Porque las buenas historias no terminan,
solo cambian de manos. Cuando Harold Humphrey puso 5 libras sobre la mesa, no sabía que estaba cosiendo la historia del fútbol. Solo sabía que nunca, jamás, volvería a estar una semana sin trabajo. Eso fue suficiente para construir un siglo de historia. Detrás de cada marca deportiva que usaste o conoces hay una historia que merece gritarse. Y aquí la vamos a contar. Si esto te hizo recordar un momento tuyo entre familia o amigos, compártelo. Que no se pierda. Tendrás un relato nuevo el último miércoles de cada mes y no olvides suscribirte, dar a la campana y correr la voz para que esta historia llegue a más personas. Hasta la próxima y jamás olvides que lo que cuentas, cuenta.